Saludo cordial, mi nombre es David Arreta Arteaga. Me encuentro estudiando licenciatura en inglés en la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Me encuentro en sexto semestre. La asignatura que estamos trabajando se llama Procesos Cognitivos. En el día de hoy le hablaré del pensamiento y del razonamiento. El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento integra argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. La palabra razonamiento viene del latín ratium, que significa razón, punto, con el sufijo iento, que indica el resultado de algo. En filosofía, el razonamiento está íntimamente ligado a la lógica. El razonamiento usa la lógica para crear un proceso intelectual con las premisas o datos ya conocidos y comprobar para deducir o inferir datos que no son conocidos con el fin de llegar a una conclusión. A esto se le llama razonamiento lógico. El razonamiento, por lo tanto, es la inferencia o deducción de información a través de premisas para llegar a una conclusión. El pensamiento es la capacidad que tiene la persona de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionados una con otra. También se define como las ideas formadas por la mente. El pensamiento es la actividad y la creación de la mente. Se dice que todo aquello que es traído a la existencia mediante actividad del intelecto, el término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es conocido como pensamiento, bien sea esto abstracto, racional, creativo, artístico, entre otros. Hablaremos del razonamiento deductivo. Uno de los principales tipos de razonamiento es el llamado razonamiento deductivo, el cual, y tal como su nombre indica, este tipo de procesos cognitivos que utilizamos para llegar a una deducción. Este tipo de pensamiento se basa en la creencia de una premisa o una afirmación universal para llegar a obtener una conclusión para cada caso en particular. Así se vea lo general a lo particular, pudiendo realizar conclusiones para un caso concreto basada en la suposición o deducción a partir de lo que consideramos globalmente cierto. Es frecuente el tipo de razonamiento que sigue los estereotipos que nos llega a hacer pensar que por ser parte de un colectivo o profesional al que se ha atribuido una característica determinada, una persona va a tener un comportamiento concreto, sea este bueno o malo. Es habitual que la manera de deducción pueda desencadenar juicios, argumentos, creencias que no sean adjuntas a la realidad. Por ejemplo, podemos pensar que el agua hidrata y luego, dado que el mar está hecho de agua, el agua del mar no va a hidratar. El razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es aquel proceso del pensamiento, el cual se parte de las informaciones particulares para llegar a una conclusión general. Se trataría del proceso inverso al de la deducción. Observamos un caso particular tras otro para, a través de la experiencia, poder determinar una conclusión más generalizada. Se trata de un tipo
de razonamiento, menos lógico y más probabilístico que el anterior. El razonamiento inductivo puede ser completo, es decir, solo se incluye una serie de casos concretos y no otro para establecer la conclusión, o completo incluyendo todo caso particular observado. Suele ser un método mucho más empleado de lo que parece a la hora de tomar decisiones de nuestro día a día, siendo generalmente lo que utilizamos para predecir las futuribles consecuencias de nuestros actos o lo que puede llegar a suceder. También se suele vincular a la atribución de causas para los fenómenos que percibimos. Sin embargo, al igual que con la deducción, resulta sencillo llegar a establecer conclusiones falsas concentrado solo en lo que hemos visto o vivido. Razonamiento hipotético deductivo. Este tipo de pensamiento está basada del conocimiento científico, siendo uno de los más se ciñe a la realidad y a la comprobación de las premisas que se establecen en base a la observación. Se trata de la observación de la realidad en una serie de casos particulares para llegar a una hipótesis, de la cual a su vez se deducirá posibles consecuencias o interpretaciones del observado. Esta a su vez deberá ser falsa o contratarse empíricamente para comprobar una veracidad. Este tipo de razonamiento es considerado como uno de los más complejos y adultos. Piaget, por ejemplo, lo asocia al último estadio del desarrollo y lo considera típicamente al adulto, a pesar de que muchos adultos pueden llegar a no poseerlo. Ello no quiere decir necesariamente que siempre se dé un resultado válido, siendo un tipo de razonamiento que también es sensible a los rasgos. Un ejemplo de este tipo de razonamiento lo podemos encontrar, por ejemplo, en el descubrimiento de la penicilina y sus transformaciones en un antibiótico. Razonamiento transductivo. Este tipo de razonamiento se basa en la de combinar diferentes informaciones separadas entre sí para establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión. En realidad, se tiende a vincular informaciones específicas o particulares sin generar ningún tipo de principios o teoría, sin llegar a buscar una comprensión. Es considerado típico de la primera infancia, cuando aún somos incapaces de establecer un razonamiento que vincule causas y efectos y podemos llegar a asociar elementos que no tienen nada que ver. Ejemplo de este tipo de razonamiento lo podemos encontrar en el tipo de reflexión que suelen hacer los niños, que pueden llegar a pensar, por ejemplo, que está nevando porque es día y se ha portado bien. El concepto de pensamiento hace referencia a los procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos, creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Ahora bien, los pensamientos no existen como actividad intelectual pura, ya que siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones que están generados y regulados por la parte del cerebro llamado sistema límbico. El pensamiento inductivo.
Este tipo de pensamiento no parte de la afirmación generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos generales, ideas generales. Por ejemplo, si observamos que las palomas tienen plumas, las avestruces tienen plumas y las garzas también tienen plumas, podemos concluir que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta. Hablaremos del pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viéndolo el modo en el que se interactúa entre estos fragmentos. El pensamiento creativo juega un papel. Este tipo de pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales, únicas ante los problemas mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parece ser evidente. Por ejemplo, si una silla de columpio parece predestinada a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible transgredir esta idea utilizándola como soporte para una maceta que está colgada de un porche. Este es uno de los tipos de pensamientos más utilizados en el arte y la artesanía. Pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos. La tendencia no evitar las contradicciones actualmente tiene características de corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía postmoderna y al psicoanálisis. Por ejemplo, puedes ver un video de este tipo en la descripción de los conceptos utilizados por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual. El pensamiento duro utiliza conceptos lo más definidos posible y trata de evitar las contradicciones de este tipo de razonamiento vinculados a la ciencia, lo que es ligero y matiz en el vocabulario utilizado. Puede llegar a la conclusión totalmente errónea y por eso puede resultar difícil avanzar a partir de él, dado que requiere una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajado a la vez para alcanzar un fin. El pensamiento divergente. El pensamiento divergente establece una visión entre dos o más aspectos de una idea. Se explora la posibilidad de mantener esta partición. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error en un caso de pensamiento divergente, en el que se detecte los distintos significados. Puede ver ejemplo esto fijándote en el uso que se hace habitualmente en el concepto de lo natural, aplicando a productos de alimento, orientaciones sexuales por comunes o tendencias de comportamiento, generalidades en general. El pensamiento convergente. El pensamiento convergente será un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí a pesar de que en un principio parecía que no tenía nada en común. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los bandos, habrá partido
del análisis de los diferentes actores en conflicto hasta llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. El pensamiento mágico confiere intenciones al elemento que no cuenta con voluntad ni conciencia propia, y menos aún capacidad para actuar ciertos planes. Por ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas de la playa tratan de remojarle el pelo, está utilizando el pensamiento mágico. Por otro lado, el pensamiento mágico no es propio solo de la etapa de la infancia, también aparece en adultos pertenecientes a sociedades y culturas poco familiarizadas con la escritura o con la ciencia. El motivo es que no han desarrollado un sistema para sostener hipótesis a un examen de validez y por consiguiente se puede sostener explicaciones míticas sobre la realidad que les rodea. En conclusión, todo el pensamiento y el razonamiento ha marcado la vida de los seres humanos. Son estos los que han mostrado un punto máximo de la evolución de la vida del hombre. Gracias a ellos se ha podido llegar a los diferentes tipos de descubrimiento y han servido a la vez y afectado el planeta Tierra. Cuando empezamos a explorar nuestra mente, es muy esencial el entorno en el que nos encontramos, ya que allí depende el rumbo y el nivel de vida de muchas personas, debido a que es sabido que el cerebro humano es uno de los más desarrollados del mundo y con infinita capacidad de razonar, lo cual se convierte en un arma de doble filo, ya que sin la mente vulnerable se educa correctamente, de esa misma manera se tendrá un ser humano. Pero si por el contrario esa mente se llena con informaciones malosas, tendríamos una sociedad encaminada a dicha maldad.